Buenas noches, queridos compañeras, compañeros. Esta es una nueva jornada de los diálogos Spartacus. Esta vez tenemos con ustedes la presencia del arquitecto Fernando Garzón, quien fue subsecretario del ministro de Gobierno Fran Vargas Pasos hace algunos años. Es articulista de temas históricos y otros de la Agencia Latinoamericana de Información. Ruta Crítica, El Telégrafo, es docente universitario, consultor de planificación regional, ambiental y social de la Universidad de Guayaquil, la Politécnica, la Católica, la Universidad de Santa Elena, es presidente del Comité de Solidaridad con Palestina y actualmente directivo de la Unión Ecuatoriano-Palestina, ex asesor nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, consultor de organismos de Naciones Unidas, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, el ILDIS. Entonces tenemos una persona que conoce muy bien el tema del ejercicio del poder. Entonces toda la jornada de hoy va a estar relacionada exclusivamente a tratar este tema. Es parte del tema del módulo de construcción de planes y programas de gobierno. Así que le damos la bienvenida a Fernando. Como siempre, Fernando, hay libre cátedra. Usted decide cómo hacer el desarrollo de esta sesión, que dura desde las 8:15 a las 22 horas. Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación a compartir sus conocimientos y su experiencia en estos temas. Muy bien. Muy buenas noches a todos y a todas. César Cárdenas, bueno, mi agradecimiento para esta oportunidad de compartir y dialogar sobre aspectos que son sumamente importantes para un país, para un pueblo, como es el tema del ejercicio del poder, al cual tú me has invitado para poder exponer y compartir lo que son estos aspectos claves en el ejercicio de la política en general. Y en ese sentido, el programa Spartacus, que es lo que tú promueves, estoy a la disposición de ustedes y un saludo para, si consideran oportuno, podríamos iniciar una presentación que pueda ser parte para una conversación. Bien. Siendo así, me permite entonces iniciar esta charla y conversaciones con ustedes, considerando lo que es un poco lo básico y esencial. Cuando hablamos de ejercicio del poder, evidentemente estamos ante una dimensión que de por sí es compleja, en el sentido de que cómo nosotros interpretamos y ejercemos el poder. Vale en esto una pequeña introducción sobre el tema del poder, para saber sobre qué ámbito estamos tratando. Y vale precisar en ese sentido, más allá de las definiciones clásicas del poder, un poco considerar que el ejercicio del poder implica la relación entre fuerzas, que evidentemente el carácter de su incidencia, su capacidad, sus decisiones de un sector, de una fuerza con respecto a otra, determina en sí mismo unas relaciones de poder en las cuales se impone una con respecto a otra. Esto es en principio el concepto clásico, digámoslo así, descriptivo de lo que es el ejercicio del poder. Pero obviamente con el transcurso de los siglos, diríamos, tendríamos algunas precisiones sobre cómo es este ejercicio del poder. El uno, es evidente que el ejercicio del poder nace de una u otra manera en el momento en que las sociedades humanas asumen diferencias desde el punto de vista de grupos humanos que tienen mayor nivel, sea económico, sea de carácter incluso ideológico, e imponen a otros un nivel de aplicación y de satisfacción de intereses particulares con respecto a los intereses generales. En este ejercicio del poder, entonces, se ejerce de una u otra manera niveles de confrontación, de enfrentamiento, de contradicciones, en donde asumir el ejercicio implica cómo confrontar, cómo superar o cómo asumir ese ejercicio sobre la base de los intereses propios
Y en nuestro caso, evidentemente, partimos del ejercicio que está asociado a los intereses de una mayoría. Vale precisar en este sentido que los aspectos del poder en diferentes momentos de la historia del mundo ha tenido diferentes características. Sabemos, es muy clásico el tema, por ejemplo, en las sociedades feudales, donde el señor feudal, los terratenientes, los dueños y propietarios de las tierras, imponían sobre los siervos y luego con el ámbito del trabajo campesino, los campesinos y otros, imponen desde un tipo de ejercicio del poder hacia el conjunto de la población mayoritaria, vinculado principalmente a quienes ejercen la actividad directa del trabajo en la relación con medios de producción. Obviamente estas sociedades se fueron desarrollando, fruto del desarrollo de la propia economía y del desarrollo mismo hasta del conocimiento, y derivaron un poco lo que en los tiempos actuales nosotros interpretamos que es el poder en cuanto que ejercen sectores que tienen mayor nivel de apropiación, sea en medios de producción, sea en aparatos productivos, pero también en el Estado. Y ahí vale entonces hacer otra nueva precisión. El Estado es una estructura que se superpone sobre las condiciones específicas de base, sean económicas o sociales, pero que ese Estado se construye para imponer bajo la fuerza de la coerción o incluso de la represión al conjunto de la población el poder de aquellos que sustentan y ejercen el control de ese Estado constituido para el efecto. Y hay el concepto clásico de los tres famosos poderes. O sea, estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando del Legislativo y estamos hablando también entonces del ámbito judicial. Esa es la estructura clásica, un poco que nació en gran parte a partir de la Revolución Francesa, se generalizó en los países occidentales, como se denomina, pero evidentemente si ya nos trasladamos a los tiempos presentes, esos poderes son unos de los que se ejercen, pero hay otros poderes, se habla mucho de los poderes fácticos y otros, queda un poco, perdón, queda un poco lo que tratamos un poco de delucidar a partir de identificar claramente a partir de estudios de caso cómo se configura actualmente ese poder. Vale ahí entonces tener en cuenta algo que a mi criterio es sumamente importante. Hay diferentes momentos de la historia mundial, de la historia de nuestras regiones, en donde se hace evidente, se hace más transparente, por decirlo así, cómo esos poderes se ejercen. Y me ha parecido interesante, dado la oportunidad de tener la presencia de compañeros y compañeras que están en esta línea de ejercer la política sobre la base de que eso implica el ejercicio, hacia el ejercicio, la participación o la toma del poder, entendido en términos generales. Y estos estudios de casos, aunque pudiesen ser muy distantes a nuestras circunstancias especiales, pero a la larga de la historia podemos identificar que hay elementos o factores que son comunes de estas relaciones que se dan para el ejercicio del poder. Me ha considerado César, entre otros temas, tratar, por ejemplo, el tema de la guerra Ucrania y Rusia. Uno diría, ¿y eso qué tiene que ver con el tema del poder? Porque ahí podemos describir otros factores del poder que se hacen evidentes. Igual, saltándome incluso en el tiempo. Y son temas o estudios de caso que son muy actuales, porque, por ejemplo, el tema del bicentenario, tanto de la batalla de la Pichincha y el encuentro de San Martín con Bolívar, que un poco trazó la historia futura de la región. Y el otro caso que me ha parecido importante compartir con ustedes es el tema desde la revolución alfarista hacia lo que yo denomino los 30 días que estremecieron el Ecuador, referido a lo que derivó finalmente en la masacre del 15 de noviembre. Son tres casos, podríamos incluir algún otro, pero creo que eso nos va a dar una pauta sobre cómo se ejercitan los poderes y con el aspecto que me comentó César, que hay compañeros, compañeras, que están en esta línea incluso de promoverse hacia la participación, por ejemplo, electoral, haría una referencia también al tema de Colombia y el proceso electoral. No como a narración de cómo se están dirimiendo las fuerzas, sino cómo los poderes ejercen
en una campaña electoral el proceso de definición de las opciones de triunfo que tienen uno u otro candidato. Entonces, estos son un poco el esquema general que quiero compartirlos con ustedes. Para esto, les voy a hacer una lectura que suena medio absurda, pero que nos permite entender que a veces las historias que nosotros hemos consumido, por decirlo así, a través de la historiografía oficial, dejó oculto aspectos que son sumamente relevantes para interpretar mejor cómo ciertos referentes históricos tienen de una u otra manera importancia incluso para las consideraciones presentes. Les voy a hacer una lectura, permítanme, que dice de la siguiente manera sobre el rol vinculado al tema del bicentenario, que es con lo que quería iniciar. Este libro, que lo están viendo en pantalla, se denomina Cartas de amor entre Manuela y Simón, Manuela Sáenz y Simón Bolívar. Y algo que es un poco para romper un esquema típico de la historiografía, que vamos a derivar un análisis, es algo que es del ámbito, se podría decir, muy personal, y que en principio se podría interpretar no tiene nada que ver con el poder. Les voy a leer unos párrafos que dice así, y ustedes tratarán de definir de quién o de quiénes estamos hablando. Sé que tienes mucha disposición hacia mí y que has aprendido todas las artes de la estrategia en el amor. Esto ha creado una deliciosa intimidad de pensamiento y afectos mutuos, que son ahora para mí un grato motivo de felicidad. Más adelante esta carta dice lo siguiente. Me atraen profundamente tus ojos negros y vivaces, que tienen el encantamiento espiritual de las ninfas. Me embriaga así contemplar tu hermoso cuerpo desnudo y perfumado con las más exóticas esencias y hacerte el amor sobre las rudimentarias pieles y alfombras de campaña. Ustedes se preguntarán quién escribió eso y a quién le escribió eso. La respuesta a esta carta es la siguiente y dice así. Mi genio, mi Simón, amor mío, amor intenso y despiadado, solo por la gracia de encontrarnos daría hasta mi último aliento para entregarme toda a usted con mi amor entero, para saciarnos y amarnos en un beso suyo y mío, sin horarios, sin que importen el día y la noche. La carta que les he leído, la primera, es de Simón Bolívar, mandándosela, haciéndole llegar a Manuelita Sáenz. Y la segunda carta es la respuesta de Manuela Sáenz a Simón Bolívar. Lo interesante de esta carta es que se da en un momento altamente importante de la historia de nuestra región. Estamos hablando de la primera, la que escribe Bolívar, es cuartel general en Tunja, junio 16 de 1825. Estamos hablando en el o el encuentro de Bolívar con San Martín. Y la respuesta, aunque en el libro que sale, que es un libro oficial, o sea, no es un libro apócrifo, es a los pocos días posteriores. ¿Por qué les leo esto? Porque el ejercicio del poder, a veces la historiografía oficial oculta aspectos que son relevantes. ¿Por qué son relevantes? Y aquí precisamos cómo se ejerce el poder en el tiempo de la independencia. Manuelita Sáenz, la historia la conocemos, la típica, ¿no? La rosa que la lanzó, le cayó en el pecho a Simón Bolívar. Eso fue después de la batalla de Pichincha, porque Bolívar estaba todavía en Colombia, hizo la última confrontación militar, venció, y a Sucre había logrado vencer a la falda del Pichincha, a los españoles, y con eso se determinó lo que fue ya posteriormente la independencia. Le hago esta referencia porque Manuelita Sáenz, cuando conoce a Simón Bolívar, era una Manuelita Sáenz que había estado unas semanas antes en Lima y que había estado un periodo en Lima asumiendo lo que fue el rol de San Martín en la independencia del Perú, en donde ella ejerció un rol importantísimo
de acceder a información altamente sensible de las fuerzas realistas, porque ella estaba inserta en la gran sociedad peruana, en este caso de lo que era Lima, que era parte del virreinato de Lima, que tenía un centro de poder político importantísimo de parte de la corona española, y no solo que logró obtener información clave en estos círculos, formalmente, en donde habían contactos, conversaciones, y ella obtuvo mucha información que le hizo llegar a Bolívar antes que él ya logre realmente la independencia del Perú. Y cuando se dio la propia acción militar de San Martín para la independencia del Perú, Manuelita Sáenz ejerció un rol de acompañamiento, principalmente vinculado al tema de la protección, la salud, de la curación de potenciales heridos. O sea, fue un rol múltiple. Y por eso San Martín le confiere a él lo que es el título, que también era inmobiliario, un título distintivo de caballeresa del sol, en reconocimiento de las capacidades de aporte a la que fue la independencia del Perú. Y incluso algo más. Por sus relaciones y contactos, ella logró convencer a los máximos generales del batallón Numancia, que posteriormente se articularía y se integraría a las fuerzas independentistas para Ecuador, para la independencia de Ecuador. Este batallón Numancia estaba constituido por algunos próceres de la independencia. Y vale señalar esto porque fue fruto del trabajo de ideologización de la importancia de la independencia. ¿Por qué hago esta precisión? Porque ahí va un factor de poder determinante, no solo en lo militar, sino en cuanto al concepto mismo del futuro de la región, sobre el tipo de Estado que se tenía que construir luego de la independencia. Esta carta que yo he señalado son pocos días antes de la reunión, y ahora vamos a celebrar el bicentenario, después de pocos días, de la reunión de San Martín con Bolívar. ¿Qué es lo que derivó en eso? Porque Manuelita Sáenz comparte con Simón Bolívar las características de la sociedad limeña y las características incluso hasta de la personalidad de San Martín, para un poco aportar al criterio final que Simón Bolívar asume en ese encuentro. Porque en ese encuentro, más allá de un saludo que es masones, es un saludo de masones, y eso, aunque no es determinante, pero hay que tener en cuenta el ejercicio de sociedades secretas que articulaban procesos también de independencia, como ahora sabemos, en esa época de independencia, muchos de los próceres de algunos países o regiones eran masones y tenían vínculos a través de las logias. También había otro tipo de relaciones, incluso económicas, vinculadas a los criollos que estaban siendo excluidos de los beneficios, aunque con procesos incluso de explotación del trabajo, esclavista incluso, pero esto le va configurando que estas relaciones de poder entre grupos económicos, entre sectores y estructuras militares, entre líderes de la independencia, Manuelita Sáenz se articula. Claro, es una relación no solo de amor, porque las lecturas son evidentes, sino es un amor vinculado a una relación ideológica, política, de la causa de la independencia. Ese es un poco el referente real que nos permite comprender el rol, no solo de Manuelita Sáenz, sino de Simón Bolívar. Y para un poco cerrar esta reflexión sobre el tema del bicentenario, el encuentro de San Martín y Bolívar ahora está, por suerte, poco a poco develándose. Ahí se discutieron aspectos que fueron determinantes. El uno, si en América se instituía la monarquía o la república. En el saludo de Bolívar y San Martín, Bolívar, bajo algún tipo de argumentos y factores que son también militares, logra demostrar o imponer, por decirlo así, sobre la fuerza del ejemplo y la convicción de que nuestros países tenían que ser repúblicas. Porque San Martín ya había intentado
en procesos anteriores, incluso desde el virreinato, le iba a convertirlo en una monarquía. Y ese era un debate que se estaba dando en el proceso de independencia. Una monarquía incluso asociado a los clanes o familias monárquicas de España y de otros países. Entonces, esa fue una primera decisión del resultado del saludo, como se dice, de San Martín. Entonces, estamos viendo que se estaba estructurando lo que iba a ser el futuro de los estados en América. Otro elemento que fue determinante en lo militar, evidentemente, la capacidad militar de las fuerzas comandadas por San Martín no tenían o no iban a tener la capacidad de la confrontación final como se dio en la batalla de Ayacucho, porque si Simón Bolívar, que asume la conducción de todo el proceso libertario y independentista de Perú y Bolivia, nos da una muestra que también ahí se decidió la conformación de una fuerza militar que tenga la capacidad de vencer en forma definitiva lo que era el último bastión de los españoles en América, que era en el virreinato de Lima. Entonces fue una decisión también militar. Entonces estamos viendo una decisión política en cuanto al carácter de Estado y también militar en cuanto a asegurar las futuras batallas sobre la capacidad de fuerzas que se lograron estructurar por esta articulación de las fuerzas militares que comandaba San Martín y las fuerzas militares propias que ya Bolívar traía. Esto nos da una pauta, entonces, que el tema militar, el tema del carácter de Estado, son parte de los factores en donde el poder, la forma de ejercer el poder, están condicionados a esas concepciones y obviamente a esas dinámicas de grupos o sectores. Vale sobre esta referencia de lo que fue el bicentenario y en particular ese saludo. Otro elemento que es importante tener. Nosotros relevamos mucho el rol de los procesos de independencia, de los próceres de la independencia. Parece que la historia está hecha por personas. Y ahí hay otra falacia, por decirlo menos, porque está hecho con gente, con grupos humanos. Y esos grupos humanos eran de varias partes, y eso lo sabemos también. Y vale entonces de ahí hacer una importante precisión. Que Simón Bolívar plantea la unidad, y eso lo sabemos, de la América, lo que iba a ser América Latina. Pero ahí hubo otra contraposición desde un poder monárquico que estaba en Inglaterra, que obstruyó, limitó, hasta condicionó las posibilidades que efectivamente hubiera la unión. Y realmente hubo esa acción desde la monarquía británica y todo el poder que significaba en esa época, y eso determinó e incidió en que esa unidad de naciones no se pudieran dar, aparte de factores derivados sobre la composición, cómo se estructuraban los poderes en estos nuevos países, nuevas repúblicas se constituyen. Finalmente, una reflexión sobre el tema del bicentenario. El hecho es, ¿por qué se da esta especie de balcanización, de constitución de varias repúblicas, cuando la idea inicial era que sea solo una sola región, una sola república, para así poder contraponerse al poder de otros grandes poderes, como el caso del Perú, perdón, el caso de Gran Bretaña y de la propia Norteamérica? Y vale señalar, porque podemos hacer un salto, lo vamos a tratar quizás más adelante, si el tiempo nos permite, de lo que está pasando con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia. Ahí se está configurando una nueva geopolítica mundial, que aunque son historias en el tiempo y hasta en los lugares diferentes, pero ahí el concepto central se mantiene. O sea, el está determinado por la asociación, por las alianzas, por la articulación, por los intereses, y en donde cuando uno ejerce el poder, más allá de las vicisitudes, de las narraciones, las historias cortas, a veces hasta noveladas, son importantes conocerlas, pero tras eso hay un conjunto de factores que nos permite tener en cuenta no solo esa visión descriptiva de los hechos, sino esa interpretación, qué es lo que realmente se está jugando en un momento de definición de poderes y ejercicio del poder. Esto nos va a permitir, como una primera referencia,
trasladarnos también a los otros casos que quiero compartirles. El tema de Eloy Alfaro, el tema también del 15 de noviembre, y quizás, si el tiempo nos permite, abordaríamos también la guerra a Ucrania y el tema de las elecciones en Colombia, siempre desde este concepto de cómo el poder se articula, cómo las fuerzas se confrontan. Pues pasemos entonces al tema de la época de la Revolución Liberal. Y ahí vale señalar aspectos claros. Yo le llamo a ese periodo que derivó en el 15 de noviembre, yo le llamo los 30 días que estremecieron el Ecuador, para un poco relevar algo que no se dice, algo que la geografía, incluso la literatura, bienvenida sea, pero que lastimosamente no permite discernir cómo se generaron esos conflictos, esas contradicciones que terminaron incluso en una masacre, como el 15 de noviembre. Vale, entonces de ahí precisar algo, eso lo he dicho en otros ámbitos también, que en el 15 de octubre de 1922, 15 de octubre, 30 días antes del 15 de noviembre, se constituye la Federación de Trabajadores Regionales del Ecuador. ¿Por qué hago esta referencia? Porque esa federación de trabajadores planteaban un conjunto de plataformas de lucha que iban desde la importancia de que sea 8 horas diarias de trabajo, que no se incluya, antes en esa época era todos los 7 días de la semana eran ejercicios de trabajo obligatorio, que se disminuya y solo se trabaje hasta el sábado, o sea, que no se trabaje el domingo. Igual, la elevación del salario o de los ingresos de los trabajadores y otros factores que nos demuestran esa plataforma de lucha. Esa plataforma de lucha tenía una referencia histórica original. Primero, las organizaciones que se crearon el 15 de octubre fueron organizaciones que tenían un historial. El historial de algunas de ellas fueron creadas, organizadas y apoyadas por el Miren ustedes, a pesar del tiempo que transcurre, porque entre el periodo de Alfaro, que fue desde el 1885, realmente, eso fue el triunfo, 5 de junio, ya se constituye como presidente constitucional en 1886 y su periodo de gobierno concluyó en 1901. En ese primer periodo, algunas de las organizaciones que para el 15 de octubre y previo al 15 de noviembre fueron las que se constituyeron bajo la decisión del gobierno liberal radical de Alfaro. Incluso hay el caso, ahora ya es un poco más difundido, del rol que tuvo, dicen, el Cego Albuquerque, que era un cubano que fue parte del Consejo Revolucionario con Martín en la liberación y en la lucha que se estaba dando de independencia. Miren los tiempos cómo nos van generando cosas un poco interesantes. Con Martí, y era un personaje con alta capacidad para formación de organizaciones obreras de ese tiempo. Obviamente hubieron más, pero lo interesante es que estas organizaciones se constituyeron bajo la importancia de estructurar a los obreros, a los trabajadores, a los artesanos, por medio no solo de lo que serían luego sindicatos, sino también gremios, mutualistas y otras, que era para la defensa de estos sectores. Y hago esta referencia porque la ideología que estaba atrás de estas propuestas nuevas de la incorporación del trabajo organizado venía desde un concepto del liberalismo radical avanzado, pero muy asociado al anarquismo, al concepto de la teoría y de las propuestas anarquistas, entendido como la necesidad de encuentro de la felicidad, de encuentro de respeto a los derechos de los trabajadores, aunque con una diferencia a la concepción posterior que viene desde el marxismo, del tema de la captación del poder del Estado. En el caso de Albuquerque y otros ecuatorianos, algunos conocidos de ese tiempo,
era en principio, no le daban un rol determinante a la confrontación con el Estado, pero con Albuquerque se va generando un concepto que se llama anarcosindicalismo, o sea, la importancia de la organización de los trabajadores en sindicatos, que era algo nuevo, diferente al proceso anterior. Con esto quiero entonces configurar de que cuando se crea esta federación de trabajadores regionales del Ecuador, fue la primera de carácter de organización de los trabajadores. Fue la que propició, apoyó la huelga de los ferroviarios que se dio del 15 de octubre a los días siguientes, antes del 15 de noviembre. ¿Por qué hago esta referencia? Porque ahí estamos hablando de un poder que nace en otro ámbito, en la otra acera, como dice. No nace del poder desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista incluso militar. Nace un poder desde el punto de vista de la movilización social de organizaciones del pueblo, asumiendo la demanda de sus derechos. Fue tan determinante este nivel de organización que la huelga ferroviaria que se da en los días inmediatos de la creación de la federación, con un rol protagónico de la sociedad de cacaoteros de ese tiempo, trabajadores, que influyeron en el sindicato, en la organización obrera de los ferroviarios, que estaba controlado por una empresa norteamericana y que imponía condiciones negativas para los trabajadores. Obviamente las propuestas de ellos, de los trabajadores, era la que mencioné anteriormente, o sea, mejores condiciones de vida y de trabajo, tanto en salario y otros. Y aunque me extiendo un poco en este tema, pero creo que es sumamente importante, porque demostramos que los procesos del poder, del ejercicio del poder, no necesaria y exclusivamente están vinculados solo al rol de tener o estar sectores, partidos políticos, otros en el ejercicio de un poder de un Estado, sino que también pueden nacer desde el ejercicio y dinámica de la población. Y con esto, un poco para cerrar este tema referente al rol del ejercicio del poder, en este caso, estamos hablando de lo que pasó en el proceso desde la revolución alfarista hacia la conformación de sindicatos, derivaron, como habíamos dicho, a esta fecha, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Y en esto hay una situación, para mi criterio, que también es una lección, incluso para el presente. ¿Cuál es esa lección? Que vencen los ferroviarios contra una empresa norteamericana, era la más poderosa en ese tiempo, en ese momento en el Ecuador, con la presencia incluso del embajador norteamericano, logran vencer, logran obtener sus derechos, y las otras organizaciones, las de Guayaquil en general, más de 30 organizaciones, asumen también un rol importante y también se van a la huelga, de una otra manera con el ejemplo de la victoria que se había en los ferroviarios. Y ahí se da un hecho que es espeluznante, porque hay un sector de la organización de los trabajadores que asume, se suma a una propuesta totalmente diferente a la propuesta y las demandas de los trabajadores. Ese sector que estaba concentrado principalmente en una de estas organizaciones que originalmente incluso se dieron desde Alfaro, que era la Confederación Obrera del Guayas, este sector había sido cooptado por sectores del sector capitalista importador, y aquí cerrando este ámbito del ejercicio del poder, porque en el gobierno, en cambio, estaba Tamayo, que era la continuidad de los gobiernos plutocráticos que controlaron el país después del asesinato de Alfaro, y que impuso, ante una crisis que había a nivel mundial, principalmente vinculado al tema del cacao, propiciaron la elevación del valor del dólar con respecto a, en ese tiempo, a la moneda ecuatoriana, y eso era de alto beneficio para los exportadores. Vale señalar en estas dos dimensiones, estamos hablando de dos sectores plutocráticos, el uno importador con su propio banco, que era el Banco del Ecuador, y el otro, el sector agroexportador, vinculado mucho también al sector exportador, vinculado mucho al sector incluso terrateniente, que tenía también su propio banco, que era el Banco Agrícola Comercial. Era un conflicto entre dos sectores económicos de la población, de sectores
plutocrático, que estaban en contradicción. Y eso se resolvió por la línea en que, como se dice, el pueblo puso los muertos, pero el gobierno fueron los mismos de siempre. Entonces, antes del 15 de noviembre, el día anterior, este sector plutocrático vinculado a los importadores exigía que el valor del dólar a un valor menor, porque ellos estaban siendo afectados por la elevación del dólar. El resultado final fue que al día siguiente, el 15 de noviembre, se da una masacre. Y evidentemente el banco se mantuvo y quienes ejercían el gobierno, el sector agroexportador financiero. Por lo tanto, lo que yo estoy describiendo, que a veces parece como que estuviéramos hablando en el presente, nos define que el ejercicio del poder no solamente está vinculado al ejercicio óptimo, técnico y eficiente, eso es una obligación de cualquier ejercicio del poder, sino que estos factores inciden en la composición del poder. Entonces tenemos el otro referente. Finalmente, hablamos, digamos, por el tema del tiempo, sobre el tema de la guerra Ucrania-Rusia. Igual yo me haría la pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con el tema del poder? Bueno, ahora es casi ya evidente, lo están diciendo, que se está reconfigurando el mundo unipolar bajo el poder de Estados Unidos a un mundo multipolar. Eso lo están diciendo en todos los ámbitos. Multipolar, que en principio se asume sobre el rol que tiene Rusia en su intervención en Ucrania. Ahí hay otros factores en donde el ejercicio del poder va tomando otros elementos nuevos de cómo se ejerce el poder. Ahora es más o menos evidente que parece abierto un micrófono de alguno de los compañeros, si pueden cerrarlo, gracias. Ahora es evidente que hay una confrontación. Doña Zoila Tandazo, creo la que tiene abierto el micrófono. Si nos ayuda, compañera Zoila, gracias. Sí, no sé si me escuchan bien, hay una interferencia. La amiga Zoila Tandazo tiene abierto el micrófono. ¿Se puede cerrarlo, por favor? Gracias, gracias. Bien, continuemos de entonces. Les decía de que ahora es evidente que esta guerra, que en principio era exclusivamente, o se la presentaba como una guerra en un territorio de unas fuerzas militares con respecto a otras, resulta que realmente es una guerra económica. Una guerra económica que está influyendo enormemente en todo el mundo. Una de las consecuencias directas sobre el Ecuador, y eso está generando confrontaciones entre diversos niveles de poder y de ejercicio, de acción social incluso, porque estaban impactando, y ahora ya es evidente, al principio eso no se lo relevaba, no se identificaba, que está afectando, por ejemplo, al tema del costo de los fertilizantes, de las gramíneas, al tema, obviamente, del petróleo, o sea, está incidiendo sobre los valores y precios de estos elementos claves en la producción y en lo que es la economía del mundo y también en nuestro propio país. Entonces estamos viendo cosas evidentes. Uno compra el pan, sucede que el pan ya pasó a costar el doble. Eso está vinculado al tema de dificultades o limitaciones en la exportación de gramíneas y otros, porque tanto Rusia como Ucrania eran uno de los principales, o son uno de los principales generadores y productores de esto, y también la exportación. Con la guerra se está medio paralizado. El tema del petróleo ahora es evidente. En el caso de nuestro país debería ser una cosa positiva porque implica más ingresos, pero bueno, eso no se refleja en la economía real. Entonces tenemos que hay un tema vinculado, que ese ejercicio del poder está vinculado al ejercicio desde la economía. Pero también hay otro elemento determinado, el tema comunicacional. Y esto, si el tiempo nos permite, lo vamos a ver en el tema de Colombia. El tema comunicacional se ha hecho ya público y notorio que hay una confrontación comunicacional en donde Estados Unidos está restringiendo y anulando las señales que pueden venir de medios de Rusia, medios de comunicación de Rusia, como Sputnik y otros,
para controlar el acceso a información, para contrastar ante el conjunto de la población mundial qué es lo que realmente está pasando, porque tenemos ahora una versión y está incidiendo en Facebook, Twitter y otros ámbitos de herramientas de comunicación que ahora son universales. Y eso implica que la interpretación que nosotros podamos hacer de la guerra de Ucrania o en Ucrania, a veces puede estar sesgada, no por nuestra propia interpretación, sino que es lo que la información que se difunde. Y a veces hay cosas tan básicas o deberían ser básicas que nos sorprenden. Yo diría, ¿cuál de ustedes, cuál de nosotros hemos visto militares actuando en territorio, o sea de los de Ucrania o de los de Rusia? Eso está vedado, no hay información, también desde el medio de Rusia. Y en esto hay que ser objetivos, porque Putin, previo a la guerra con Ucrania, en los últimos años y décadas, mantuvo relaciones múltiples con partidos políticos, con sectores de la producción. No olvidemos que Rusia no es la Unión Soviética. Rusia, después de lo que fue Yeltsin y otros, que asumieron un viraje total de la composición del Estado soviético, derivó obviamente en una autonomía muy vinculado occidentalmente al tema neoliberal. Entonces, hay sectores importantes que están vinculados, por ejemplo, al tema de los armamentos. Y hago esta precisión, porque el ejercicio del poder está vinculado a intereses no solo económicos en sí mismos, sino lo que está atrás también del sector económico, que es la producción del único producto que no necesita ser consumido por la población, sino debe ser asumido y hasta destruido en confrontación. Estamos hablando obviamente del tema de armamentos. Entonces hay otro conflicto, y cuando vemos que la OTAN ha ido imponiendo que cada uno de los estados europeos aumente al 2% las asignaciones presupuestarias para nuevos armamentos, claro, los que están haciendo su agosto son las empresas militares, las grandes industrias militares, tanto de sectores Rusia, Israel también, y obviamente de Estados Unidos. Entonces hay otro elemento que incide sobre cómo se va dirimiendo este conflicto multipolar. Y sobre esto vale precisar de que estas relaciones políticas que ha tenido el gobierno de Putin, que está ya cerca de 20 años en el poder, ha sido también con sectores de la ultraderecha de Europa. Claro, ahora ha habido un cambio en ese sentido, porque ahora en Europa la derecha y sectores incluso cercanos, de progresistas, han hecho causa común para confrontar a Rusia. Entonces, eso está incidiendo incluso en procesos electorales futuros que se van a dar en España, en Andalucía, porque los sectores de ultraderecha con el sector del Partido Popular, que es la derecha que ha gobernado mucho tiempo en España, se están unificando y posiblemente triunfen en Andalucía, como parte de este proceso de reconfiguración de fuerzas políticas, en este caso en España y en otras partes. Entonces estamos viendo que hay factores que van más allá del ejercicio legítimo, pero muy específico del ejercicio del poder en el ámbito de lo que son elecciones libres, que asume también democráticas en algunos países. Entonces, le doy también, entonces hay un paneo, como bien dice, quiero terminar, va a cumplirse ya 1 hora de exposición, no quiero cansarlo, quizás conversar, dialogar, y hablaremos finalmente sobre el tema Colombia, principalmente para ubicar cómo están funcionando otros factores de poder. Veamos, yo he planteado una tesis medio en principio surrealista, yo diría, que hay candidaturas bicéfalas. ¿A qué me refiero? En Colombia, para la primera vuelta se confrontaron bastantes candidatos, pero principalmente Gustavo Petro, que representa un sector del centro hacia la izquierda, pero también habían 2 candidatos. El uno es Cito, que era supuestamente el seguro vencedor, que entraba también a la segunda vuelta, y el otro Hernández. Nadie daba al principio nada por la posibilidad que Hernández da. Bueno, ya sabemos los resultados, pero ahí vale precisar algo. Y cuando le digo esto, para quienes aspiran o quieren participar en el tema electoral, consideren mucho
Lo que pasó en las elecciones para alcalde de Quito, Yunda, realmente no pasó del 20%, creo, igual llegó a ser alcalde por la dispersión de las fuerzas. En el caso de Colombia, Fito asumió que era uribista, o es uribista, asumió una campaña, digamos, clásica, concentraciones, un discurso típico de la derecha, el tema contra el narcotráfico, todos esos discursos que son muy comunes. En cambio, había el otro candidato, que ahora está demostrado que igual es uribista, o está íntimamente vinculado a las políticas propias del uribismo. Tenía un discurso absolutamente light, como bien dice, monotemático sobre el tema de corrupción, por ejemplo, y muy campechano, como se diría, no muy académico, no muy entendido supuestamente en algunos temas de fondo, y una cuestión particularísima. Casi no participó ni en debates presidenciales, ni en concentraciones, y la mayoría de la campaña estuvo vinculado al rol y uso ampliado de las redes. Uno diría, sí, pues eso es una cuestión obligatoria en las campañas. Sí, cierto es. Lo interesante que el manejo de la campaña basado en un direccionamiento personalizado de mensajes a los individuos, a las personas, principalmente a las generaciones jóvenes, que están un poco hastiadas a veces de la clase política en Colombia, y que les llegaban mensajes direccionados, personalizados, para que voten por Hernández. La pregunta es, ¿lo hacía Hernández, su grupo que tenía de troles? Seguramente sí. Pero la mayoría de esos mensajes venían de centros estratégicos, comunicacionales, principalmente de Estados Unidos. Y usted diría, no, eso es la típica confrontación, acusación a los americanos. No, eso está demostrado. No olvidemos que hubo todo un conflicto sobre las elecciones con respecto a Trump, en donde fue acusado de que supuestamente el rol del uso de redes venían desde Rusia. Bueno, eso no se comprobó jamás en ese tiempo de elecciones para Trump. Y ahora es evidente que hay un manejo direccionado desde hacia las redes, de centros claves de generar mensajes personalizados. Y uno diría, ¿cómo eso de personalizado? Y ustedes lo pueden vivir en su celular. Cuando ustedes empiezan a hablar en YouTube algún tipo de información, por ejemplo, les gusta ver, por decirlo así, JJ, café de JJ, o les gusta ver Vistazo, Televistazo, ustedes notarán, de acuerdo a la repetición que ustedes empiezan a hacer de uno u otro tipo de canales o medios, de repente, las primeras, cuando uno abre YouTube, por ejemplo, las primeras aperturas que salen son los que ustedes han estado ya incidiendo en abrirlo anteriormente en forma continua. O sea, direcciona igual en el tema de las propagandas y otros. Eso pasa en Facebook, pasa en otros campos. O sea, hay un direccionamiento. Y ahora la complejidad del mundo comunicacional permite una estrategia en esa línea. Se asume que Hernández tuvo un apoyo total, porque además Facebook son parte de empresas multinacionales asociadas directamente a estos grandes poderes hacia el tema unipolar. Entonces, el candidato, cualquiera que sea, está confrontando no con el candidato X en otra circunscripción, sino está confrontando, en este caso, bueno, son elecciones presidenciales, estamos hablando de elecciones cantonales, pero están confrontando a veces con poderes externos. Y eso hace muy dificultoso el ejercicio de la democracia. Y en esto vale entonces hacer una reflexión también. El tema del poder y el ejercicio del poder, ya en el tiempo de Grecia, se intentó superarlo sobre el generar democracia entre los iguales. Claro, en ese tiempo los iguales solo eran los poderosos de esa zona, porque los que eran esclavos, mujeres y otros no tenían opción de ser parte de esta democracia griega, pero sirvió como referente
posteriormente para las sociedades futuras, en donde se fue generando paulatinamente la democracia. Pero esta democracia que se asume que es una forma de articular la voluntad de una mayoría con respecto a una minoría, esta democracia que permite superar los conflictos de clase, los conflictos internos que se pueden dar en una sociedad, y que la democracia las resuelve en paz, sucede que es manipulada, direccionada. Y eso obviamente determina y define los resultados finales en el ejercicio de la democracia en temas electorales, por ejemplo. De igual manera, la democracia está en el ejercicio legítimo de las elecciones, de nombrar a los candidatos, de votar por los candidatos. Pero sucede que el Estado no solamente está asociado al rol que tienen los organismos del ámbito de lo ejecutivo, sino también hay otros organismos. Estamos hablando de organismos que están vinculados al tema judicial, organismos que están vinculados al tema militar policial, organismos que están vinculados a otros campos del ejercicio, que determina el poder comprender y entender estas dinámicas al interior del poder, es una forma de asegurar, sea en campaña o sea en el ejercicio del poder, poder vislumbrar los escenarios posibles que se presentan, que ponen en riesgo la democracia e incluso la propia paz. Con esto, he tratado un poco de configurar en esta primera hora aspectos que a mi criterio van abonando a lo que es el ejercicio del poder, más allá de aquel ejercicio entendido como planificación, ordenamiento, capacidad, eficiencia, conjunto de sistemas para el ejercicio del poder, que son parte de la dinámica, que es otro elemento, pero creo que en este caso yo me he concentrado un poco al rol del poder en función de cómo las fuerzas actúan, interactúan, se conflictúan, y que además hay varios ámbitos de confrontación, y eso va determinando la historia de un país, de una república, de un cantón, e incluso del mundo. Bueno, esto es como quien dice, como una corrida rápida de algunos aspectos claves que yo lo vinculo a lo que es el ejercicio del poder, considerando fuerzas que actúan con instrumentos, con medios diferentes, y hemos recorrido la historia un poco del país, de la región, incluso del mundo, que nos da una pauta de que asumir el compromiso de la política, desde el ámbito de ejercer el poder, es un ejercicio de estudiar, analizar, investigar y también evidentemente tener en cuenta que son las fuerzas reales, las concretas, son las que van a determinar el poder. Conocer cómo se articulan, cómo se definen. Si alguien quiere ser alcalde, o quiere ser presidente, o quiere ser concejal, tener en cuenta que estos factores múltiples influyen en el rol que puede tener el que asume en algún momento por elección popular una responsabilidad que le da el pueblo, pero ejercerla está cruzada por estos factores. Bueno, ese es como para que la siguiente hora podamos compartir con la conversación y el diálogo con ustedes algún otro aspecto que seguramente ustedes pueden compartirlo con todos nosotros. Si algún compañero desea hacer alguna pregunta o aportar o ampliar alguna de estas reflexiones, sería interesante. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuánto poder y cuánto influye el capitalismo en los poderes políticos? Bien. Bien, eso es uno de los puntos más importantes o claves del rol del capitalismo. Veamos la pregunta. Primero, precisar, detallar lo que significaría el capitalismo. O sea, sabemos, conocemos, eso todas las teorías lo asumen, que el capitalismo es un modo de producción que está basado en el desarrollo intensivo de las fuerzas productivas sobre el rol de quienes tienen la apropiación de esos procesos, de esos medios,
que controlan realmente la economía y que imponen al conjunto de la población formas de trabajo, tipos de trabajo, formas de pago, vínculos de trabajo, que a la larga hacen un conflicto entre el capital y el trabajo. En este ámbito, el capitalismo, y ahora un poco para concentrarnos, el ámbito en donde esas cosas también se van configurando está relacionado con el mercado. El mercado no solo vinculado al ejercicio de compra y venta o comercialización de productos, sino el mercado laboral, el mercado de trabajo, o sea, todos los ámbitos, porque el mercado es un concepto abarcador del ejercicio de la economía sobre la base de la distribución de las riquezas que se generan desde el trabajo hacia el conjunto de la población o hacia unos pocos. El capitalismo tiene esa característica. La exacerbada concentración de riquezas gradual y sostenida por un grupo específico del capital que impone al conjunto de la población no solo lo que se denomina a veces explotación del capital sobre el trabajo, sino también impone pautas políticas y sociales. Por ejemplo, el tema de la seguridad, que es un tema muy actual ahora. Lo ubicamos en el ámbito casi exclusivo, porque los medios lo están asumiendo y lo están definiendo así, como una confrontación de bandas, de mafias. Y yo haría una reflexión, así, una reflexión que además uno diría que por sentido común hay otra explicación, además de esas obvias confrontaciones que hay entre mafias y que deriva en una inseguridad hacia el conjunto de la población. Y a veces yo detallo que cuando cogen a un narcotraficante con toneladas de droga, y uno ve al narcotraficante, a veces de un operario, que además dicen, se han incautado miles o cientos de millones de dólares, y uno ve al personaje, en el mejor de los casos, puede ser una persona adinerada por eso, pero esos millones, uno tiene que hacerse la pregunta, las transacciones financieras en el manejo no solo de la droga, vale compartirle de información que el tema de los ingresos de esta economía ilegal está asociada también, por ejemplo, al tema del traslado, movilización, al comercio de personas, que genera a veces más de ingresos en algunas zonas o regiones que el propio narcotráfico. Está asociado al tráfico en el territorio de armas, de minerales que no son declarados oficialmente, principalmente en el oro. Ustedes habrán visto la noticia que en el oro hay una ilegal extracción de oro y que no son registradas oficialmente, pero salen y son comercializadas a nivel regional e incluso mundial. Entonces, eso le da la pauta de que esto está asociado a un tipo de economía que deriva incluso en el manejo de una economía legal. Y yo hacía énfasis en el tema de las transacciones, porque eso lo hacen a través de los bancos. O sea, siempre nos han querido vender la idea que el narcotraficante o el otro, que millones de millones los tiene metidos en una guarida, en una bodega. Pero eso es absurdo, porque cada transacción se registra en los bancos. La pregunta es, ¿qué rol tienen los bancos en esto? Bueno, los datos son aplastantes. Los principales bancos del mundo ya fueron incluso sancionados por haber mantenido el lavado de activos y el lavado de dinero a través de transacciones financieras. Y estamos hablando de los bancos más importantes del mundo. No estamos hablando de cualquier banquito desaparecido en el mapa. No. Estamos hablando del principal banco de Gran Bretaña o de Inglaterra, el principal banco de Alemania, que ya fueron sancionados porque se puso en evidencia que tenían transacciones y ejercicios y gestiones financieras con las mafias mexicanas. Eso ha sido público, pero no se lo difunde mucho.
Entonces uno se pregunta, en cualquier parte, en cualquier país, el rol que tienen los bancos en esto. Está demostrado que más del 30% de la economía de países o del mundo está asociada a una economía ilegal, en donde estos ámbitos son determinados. Y hago estas precisiones porque cuando hablamos de capitalismo, más allá del tema conceptual y la teoría, estamos de hechos concretos que derivan en hechos que son, incluso yo le podría llamar hasta de genocidios, de masacres enteras. Le pongo otro ejemplo, y ustedes dirán si eso tiene lógica o no. Pero es evidente que en la pandemia, los que mejor salieron librados de la pandemia y que abusaron de la pandemia fueron las farmacéuticas, pero no la farmacia esa de la que está cercana, la que está allá por la calle Boyocá, no. Las farmacéuticas, las transnacionales farmacéuticas, en tiempos de pandemia, evidentemente lograron una de las mayores niveles de ganancia en toda su historia como empresa. Y uno se dice, ¿y esto tiene algo? Claro que incide. El tema de, más allá del criterio que tengamos sobre temas de las vacunas, pero a veces uno se piensa, y el refuerzo de las vacunas, bueno, sucede que produjeron tantas vacunas que ahora se dice que está sobrando. Y necesitan colocar eso, por eso estamos hablando de ganancias de millones de dólares. ¿Por qué le hago esta referencia? Porque son lo que estamos viviendo y nos da una pauta de lo que es el capitalismo. Por lo tanto, en esa línea, la respuesta que tuve el compañero va, eso es en gran parte una dinámica en donde el ejercicio de la política se atraviesa, se cruza con el tema del rol, de ámbitos de poder reales, que van más allá de los temas de la corrupción, convivir diario, sino va bajo el tema de cómo el control económico de un estado, de una región, está asociado a poderes económicos inmensos. Y hemos hablado de los bancos, hemos hablado de las farmacéuticas, entre otros grupos claves que asumieron un alto nivel de ingresos de miles de millones de dólares, incluso en nuestro país. Eso nos da una pauta que la dinámica de este capitalismo, de este tipo de sociedad, incide directamente en el ejercicio del poder. ¿Por qué razón? Porque esta conflictividad y esta inseguridad lo que está haciendo es resquebrajar el tejido social, lo que está haciendo es limitar el ejercicio político que puede tener la población, exacerbar las políticas de seguridad a cuenta de la violencia que se vive en las calles, y a la larga eso restringe el libre ejercicio político. Y lo vamos a ver en la campaña, en donde ciertos ámbitos de intervención van a estar un poco restringidos o limitados por este ámbito de violencia, pero una violencia que está generada por el carácter de la sociedad. Por lo tanto, ¿cómo el capitalismo incide? Bueno, lo que estamos hablando, lo que está demostrado, lo que se vive día a día. No sé si eso cubre parte de la inquietud, compañero, y me gustaría también compartir, por favor. Sí, muchísimas gracias. Perdón que no me presenté antes, mi nombre es Rommel Rodríguez y vivo actualmente en Hawái. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Porque si no van a tener que soportarme que siga hablando, y lo cual trato de conversar con ustedes. Le voy a caer mal después de tanto hablar. Bueno, ya César sabe que a veces hablo demasiado. Una pregunta. Por favor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos. Estamos hablando y hemos visto varios ejemplos de factores que afectan el poder. Ahora, mi pregunta es, el pueblo o los votantes, ¿cómo podemos de repente, no digamos asegurar que hagamos una buena elección de las personas que van a usar el poder, pero cómo podemos mejorar? Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí es que de año en año no mejoramos con las personas que escogemos. Y eso como país nos va dañando muchísimo. Entonces,
si en algo estamos aprendiendo ahorita sobre la parte del poder y la política, creo que un punto sería tratar de ver qué cosas podríamos hacer o en qué cosas nos podemos fijar como para decir, ¿sabes qué? ¿Qué candidato es mejor que otro o qué opción sería la mejor para poder ver mejores momentos para el país? Muy bien. Mira, yo considero una opinión, puede ser compartida o no, pero es una opinión. Hay una limitante en la forma como se interpreta el tema electoral y el tema de selección de candidatos. ¿Cuál es la limitante? Que la forma como se difunde, se comunica, se interrelaciona, no solo por medios oficiales o medios privados, sino también por redes, es un manejo de la realidad política electoral concentrada en aspectos, yo diría, baladís, por decirlo menos, circunstanciales, casi emotivos. Y eso no es fruto de algo que sale espontáneamente, es direccionado desde varios ámbitos de decisión comunicacional principalmente, e incluso en los discursos y los relatos de los políticos. Quizás no quisiera generalizar, pero la mayoría de políticos nos convierten, yo digo, en telenovelas, circunstancias específicas, a veces de un día para otro. Y lo que ha pasado en muchos países, que mientras la gente está incrustada en esas dinámicas, evidentemente hay otras agendas, yo diría ocultas, que siguen, como Johnny Walker, el famoso trago, siguen caminando. Esto es, siguen poniéndose leyes, normas de ejercicios, formas de hacer un gobierno, en donde el rol de la población no tiene un rol determinado, porque nos mueve mucho la emotividad, nos inducen a la emotividad, no nos inducen a la comprensión exacta del rol del candidato. Entonces ahí viene un primer elemento. El primer elemento es cómo llegar a los electores sin caer en este tipo de ejercicio, cuando yo les comentaba de Hernández en Colombia. Miren, que no es una cosa circunstancial o original. En exacta misma forma ganó Bolsonaro en el Brasil. Hubo un candidato en Argentina que quedó tercero. Ni siquiera estuvo en Argentina. Estuvo fuera de Argentina. Todo vía internet, medios digitales. O sea, hay una tendencia cada vez marcada, muy fuerte, de derivar los procesos de campaña o electorales hacia la emotividad de la gente. Claro, los candidatos, los equipos de campaña, a cuenta de que eso es determinante, a veces caen y se van al otro extremo. O sea, casi caen en un populismo medio ingenuo incluso, a cuenta de que esa es la onda, esa es la forma de hacer campaña para ganar. Pero eso también demuestra una limitante y una incapacidad de no llegar a la gente, de no tener estructuras propias de la gente que puedan ejercer una incidencia real en la opinión en la población. Es como que si los candidatos están en un extremo de una calle, en una acera, y los electores están en otra calle. Bueno, esta forma de lo que se llama democracia electiva, no obviamente, no es participativa. Yo he considerado con algunas personas que están deseando hacer campaña y les he dicho una cuestión que en principio diría que es básica y elemental, pero difícil de asumirla o ejecutar. ¿Cuál es eso? Todo candidato tiene que presentar su plan de trabajo como candidato, eso es obligatorio. Incluso. No olvidemos que el tema de revocatoria del mandato a Lazo está asociado a decir que no cumplió su plan de trabajo. O sea, tiene peso, pero muchos de ustedes, los que han tenido ya alguna experiencia o conocen, sabrán que los planes de trabajo del candidato lo hace un experto, un equipo de especial, y los electores nunca saben qué es lo que realmente ha puesto en el plan de trabajo. Suena casi como o como quien dice, una obligatoriedad, pero un requisito que tiene que cumplirse. Entonces yo le he dicho, a ver, un plan de trabajo se supone que es la historia futura de un cantón, de una provincia o de un país. Ese plan de trabajo, ¿quién lo hace?
debería hacerlo la población, los futuros o potenciales electores. Entonces yo digo, armen planes de trabajo con la gente, no solo a través de las ONG, hacen mucho trabajo. César sabe eso, mucho, algunos de ustedes también, que hay planificación estratégica, de un campo en que yo me he movido mucho, planes regionales, planes cantonales, derivados de un proceso obligatorio de algunos ámbitos de acción, incluso de Estado. Pero yo me pregunto, ¿y los candidatos o precandidatos no deberían hacer lo mismo? Sí. Más allá de asumir la voluntad popular a partir de elaborar con ellos el plan de trabajo del candidato, es también articular, estructurar, fomentar equipos reales de trabajo en territorio, que a la final de cuentas determinan parte de la incidencia de la voluntad en territorios de los electores. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, yo diría, ¿cuál es el mensaje, el relato que debe tener el candidato? Entonces ahí hay varios caminos que los candidatos asumen. Pero a mi criterio, ¿cuál es el fundamental? Un poco el hecho, y eso es una observación crítica que yo hago a muchos compañeros y compañeras, de que a veces el discurso confrontativo, o sea, todo está mal, sí, todo está mal. Pero ¿qué proponen? Y cuando dicen proponer, hablan de generalidades. Pero la gente que le dice vamos a hacer un mejor gobierno o vamos a proteger escuchando es del compañero, compañera, que tiene que comprar comestibles en la tienda de la esquina y sucede que le están subiendo los precios. Que no es responsabilidad del tendero, ojo. Eso viene ya, como hemos visto, como el caso de esto de la guerra ucrania, que está influyendo en los precios hasta del pan. Entonces, el discurso, así como se dice, trabajar en territorio, que es obligatorio, pero también tener un discurso de acuerdo al territorio. ¿De quién? De las demandas propias de la gente. Ese es el elemento. El otro elemento es un poco, vivimos un tiempo de muchos temores, de muchas incertidumbres, en donde casi como que está prohibido soñar algo nuevo, diferente. Como que la felicidad ya la hemos dejado guardada, pero quién sabe, quizás en el futuro podamos tener. Ese es un error, porque la población popular, por más crítica que está a la economía, y quienes trabajan y estamos en sectores populares saben que el pueblo tiene una capacidad de enfrentar la realidad hasta con ironía, con mucha gracia, odiando todo lo que le está pasando, sufriendo, llorando, porque nos falta comida o hay problemas, pero no pierden esa actitud ante la vida de ser, de siempre estar para adelante, de siempre asumir incluso con ironía y hasta, yo diría, hasta orinarse de risa de las cosas que le pasan cada rato. Les cuento una así sobre esto que parece que es manejo notoso. Y eso, hay comerciantes minoristas que a veces, bueno, me tocó a mí inicialmente a veces vivir esa experiencia, decía, y eran de la Bahía, son de la Bahía, pero algunos que no conocían, ¿cómo lo citaban? Hermano, anda, visítame en la oficina mía que tengo, y pum, daba la calle en la Bahía y un número. El ingenuo que no sabía que el compañero era un comerciante minorista, llegaba a la calle, averiguaba la casa y todo, y ¿dónde está la oficina? En el segundo piso. No, por ahí aparecía el compañero comerciante minorista que estaba en un taburete, en su puestito de manejo de la ironía, a pesar de la crisis existencial que viven día a día. O sea, ese elemento de los sueños, de la aspiración, tiene que estar incorporado en numéricos, sino en función de territorio, en función de población. Y obviamente un plan de trabajo implica un plan hacia un territorio y hacia toda la población. Es un tema también técnico. Y ahí viene el rol de quienes manejan aspectos de planificación territoriales o técnicos. Y claro, eso también es complejo, porque el manejo técnico de sea municipio, incluye algunos aspectos, digamos, que si no se trabaja con quienes también pueden aportar o conocen,
seguramente van a tener crisis en el manejo de ese poder. O sea, el ejercicio del poder es también altamente, debe ser altamente técnico, altamente planificador, altamente eficiente, pero eso implica tener equipos de trabajo. Claro, ahí viene el debate o el disputo, como dice la gente. Claro, sale el candidato, me he sacado la madre para que gane, y cuando ya está en el poder, ¡pum!, me da un patazo, ni me saluda en la calle. Pasa, ¿no? Lastimosamente pasa. Pero ahí viene la pregunta clave. Cuando se está en campaña, se estructura también los equipos de trabajo futuro para el ejercicio del poder. Entonces, es una visión integral, sistémica, dirían los técnicos, de asumir una campaña no por la victoria en sí misma, sino asumir la campaña como la configuración de un esfuerzo que permitirá que el ejercicio del poder sea eficiente, incluso sea demandado si no cumple el plan de trabajo. Entre otros factores, que hay múltiples a considerar en el ejercicio del poder. Pero eso depende de la actitud del candidato o del grupo o del partido que promueve esos candidatos. Entonces vemos el otro elemento. Y el final, que es más emotivo humano. El ejercicio del poder tiene una particularidad que puede ser muy negativa. Va reconfigurando el sentimiento de quienes ejercen el poder. Van un poco sacando de extramuros, más allá de la realidad concreta de la gente, y cae un poco, yo diría, en este ostracismo de la burocracia política. O sea, pierden la capacidad de sentir, de ver, de vivir las circunstancias reales del pueblo, y se hacen insensibles. Y cuando uno dice, bueno, esto parece un discurso más moralista, me voy a hacer evangelista, seguramente. No. Uno de los ejemplos más, yo diría, así, exorbitantemente tristes. Cuando se da la pandemia en Guayaquil, que fue uno de los tres, el tercer epicentro mundial de la pandemia estuvo en Guayaquil. Yo he sacado artículos sobre esto, los que han tenido posibilidad de un poco acceder a eso. ¿Qué es lo que yo demostré después de marzo, a los 2 meses más, con datos concretos? Que Guayaquil era el tercer epicentro a nivel mundial, que hubieron más de 30.000 muertos en pocos meses. Pues en ese mismo tiempo, y eso ya es conocido, a lo menos, no sale mucho en los medios, lo ocultan, en ese mismo tiempo, el ministro de Economía, Martínez, el que está ahora como funcionario, alto funcionario a nivel financiero regional del BID, dispuso por criterios técnicos, supuestamente del manejo de la gestión financiera del Estado, a adelantar el pago de deudas que estaban vinculados, entre otros, con Goldman Sachs y otros que son una de las transnacionales más poderosas a nivel mundial financiero. Esto es, no trasladaron ese presupuesto hacia la población, sino que prefirieron dar de pago a una deuda pendiente con Goldman Sachs y otras empresas transnacionales financieras. ¿Qué significa eso? Yo digo, es que estos son tan obtusos por el tema del dinero, o es la práctica del manejo del poder lo hace insensible. Ojo, cuando digo del poder no solo me refiero al poder del Estado, porque este Martínez fue presidente de la Cámara de Producciones Nacional, Comercio, o sea, no es que venía así de cualquier parte, era un tipo que sabía que estaba haciendo. Entonces ahí hay un problema de perder la sensibilidad humana. Y eso es gravísimo, porque puede ser de cualquier tendencia política, pero lo humano es un límite necesario, por solidaridad, por compasión. Puede hacerse políticas justas, correctas, nada ya incluso de la ideología. Desde el punto de vista de la capacidad humana de sentir al otro. Lastimosamente eso, hay técnicos, especialistas, que a cuenta de ser técnicos, además, asumen decisiones que son en los hechos un genocidio,
porque mueren miles de personas. ¿Sí me explico? Eso, cuando uno pregunta qué puede hacer, bueno, son factores, características, pero lo fundamental es no perder la calidad humana en el ejercicio de la política y en el ejercicio del poder, que es la que permite un poco superar factores adversos. Red que te dice filtra lo que posiblemente puede derivar en unas actitudes que atentan incluso a la vida de la gente. ¿Sí me explico? Bueno, espero que eso también haya sido un aporte al qué hacer sobre el tema del candidato o del capitalismo en la primera pregunta. Por favor, ¿algún otro que quiera hacer otra pregunta o aportar también? Bueno, no sé si me permita. Buenas noches, estimado y compañero, estimado Fernando. Correcto. Le saluda de un dirigente sindicalista de pueblo, también de parte del pueblo quichua de Santo Domingo. Santo Domingo, ya. Bueno, yo quisiera de pronto acotar en esta situación lo que estamos viviendo. Hoy por hoy, ya unos 200 años de la gesta libertaria de independencia, y también nosotros decimos como pueblos que aún todavía seguimos y no tenemos una real emancipación que necesitamos los pueblos, y además lo que estamos pasando hoy por la guerra internacional de los imperialistas. Nosotros decimos de que hoy más que nunca nosotros, la clase obrera de todo, en este caso del mundo y de los pueblos de aquí del Ecuador, pueblos, nacionalidades, yo creo que hoy es momento también decirle o a los quienes están aquí escuchando de que debemos seguir luchando, porque ese sería el único camino de demostrar que los pueblos, cuando el gobierno no cumple con lo que tiene que cumplir, hay veces, bueno, nosotros como pueblos, como ciudadanos, escogemos o vemos simplemente por alguna situación que en el camino nos dicen que él está bueno, él es bueno, o él tiene plata, él no va a robar. Ya. Sí, aló, se fue la señora. Ángel. Daño por Ahora ese sí, miedo, sí. o tal vez por la discriminación. En este caso nosotros como pueblos teníamos un candidato indígena, por lo tanto por la discriminación no. Y por ese lado, como pueblos y nacionalidades, o los trabajadores, o la clase obrera, o la gente humilde que tienen propuestas claras con vialidad de cambio para el país, a veces no son elegidos y no escuchan más que todo. Y la gente, no, incluyo yo, por último salimos escogiendo o viendo realmente simplemente porque escuchamos a alguien decir votemos por él porque él tiene plata, no va a hacer nada. Entonces hoy vemos que estamos buscando la constancia de lo que está pasando en este país, y por ende decimos nosotros, ya, decirle que nosotros como pueblos y nacionalidades en general debemos salir a resistir, porque no hay otro camino que, ya la historia lo dice, que todos los derechos hemos ganado bajo presión, la lucha, las calles, sabemos, conocemos por las masacres en Guayaquil, por historia conocemos las muertes de Chicago, la Revolución Francesa, y por todo ese lado. Entonces los que estamos encaminados, los que estamos en esta situación como sindicalistas, conocemos la situación como ha sido, y por ende nosotros como sindicalistas creemos que debemos o vamos a mantener en esa línea, porque algún momento debe llegar los obreros, los pueblos en este caso, realmente al poder, porque ellos son los que saben y conocen cómo hacer, cómo construir, cómo realizar una silla, una mesa, construir lo que es realmente, son los que aportan al Estado para que los capitalistas tengan recursos de lo que hoy por hoy tienen,
Entonces, por ende, nosotros creemos que algún momento será que el pueblo llegue a tomar el poder. Muy bien. Bien, yo creo que esto me da la pauta a algún aspecto que no lo mencioné originalmente, que es histórica, pero es una forma de también un poco descubrir lo que implica candidaturas que vienen de nacionalidades y pueblos. Y yo le daría una reflexión. Cuando uno estudia la historia, parece que la historia la hacen los personajes. Claro, tienen un rol importante, pero no se habla qué rol tuvieron los pueblos. Cuando hablamos de la guerrilla de Concha, cuando hablamos de la Alfarada, de la Montonera de Alfarista, a veces nos olvidamos que la composición étnica, cultural de quienes constituían el grueso de la guerra que hizo Alfaro y todo lo que significó la Revolución Liberal, estaba constituido primero, originalmente, por pueblos montubios. Uno dice, habla la palabra montubio como yo dice, ¿y eso cómo así? Porque cuando Alfaro inicia las guerras, fue antes del 5 de junio de 1885, ella venía de una guerra larga y prolongada, por eso le decían general de las derrotas, porque a pesar de que era derrotado, él seguía. ¿Quiénes conformaban esas montoneras famosas? Las conformaban la gente de los pueblos. ¿Quiénes eran esa gente de los pueblos? Evidentemente eran las poblaciones inicialmente de la cuenca de baja y media del río Guayas. Estamos hablando de Manabí, estamos hablando de los ríos, estamos del propio Guayas, incluso del Oro, pero eran gente que se estaba articulando en una composición muy especial que derivó en la presencia de una cultura montubia, porque el montubio no es raza, es una cultura, una forma de expresarse en la realidad concreta. Pero quienes conformaron esa cultura del montubio, esa acción de los montubios, estamos hablando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, fue la afluencia hacia la gran producción cacaotera y venían de la sierra indígenas, venían a la zona principalmente de los ríos. Cuando ustedes a veces, del caso, si ustedes hablan de si viven que siguen Babahoyo, en Guayaquil, preguntan los apellidos y cuál fue tu abuelito, sucede que los abuelitos, algunos vinieron de Girón, otros vinieron, qué sé yo, de Otavalo, y otros también venían de Manabí, o sea, todo una articulación, un cruce de razas que venían desde los indígenas, de los mestizos originarios que habían en el territorio, venían de los cholos, y también, y algo que eso sí ha sido totalmente ocultado, de los afrodescendientes. Ojo, ¿por qué estoy haciendo esta precisión? Porque tú, compañero, como señalas, el rol de los pueblos ya tienen que ejercer el poder, sí, pero uno de los aspectos claves para que ejerzan el poder es ser reconocidos, existentes en la historia del país, que han tenido un rol importantísimo. Y en el caso de las alfaradas, también estuvieron los afrodescendientes, más aún de la historia que les conté, no les conté, sino que les narré originalmente. Yo les dije que hubo un triunfo de la huelga de los ferroviarios entre el 15 de octubre al 15 de noviembre. Los ferroviarios eran principalmente afrodescendientes, porque vinieron a Ecuador 4.000 afrodescendientes de Jamaica. Ellos fueron parte de la organización y no eran negros considerados porque eran corpulentos, no, porque además ya eran libres. Y vale precisar eso, porque la historia se ha encargado de ocultar al rol real de los pueblos, incluso a estos pueblos y nacionalidades. Y claro, se hace cuesta arriba
de repente que estos pueblos y nacionalidades quieran ejercer, quieran demostrar un ejercicio del poder, porque supuestamente han sido excluidos, han sido en los hechos sacados de la historia. Y les decía el tema de los jamaiquinos, porque Jamaica, que está cerca de Haití, y en el caso de Haití fue la primera república constituida mucho antes de la independencia de nuestra América del Sur. Fue la primera en América. ¿Quién está afrodescendiente en Haití? De Jamaica, que era un protectorado británico. O sea, lograron eliminar el esclavismo y de tal manera estos jamaiquinos tenían ya experticia en trabajos vinculados a ferroviarios. Y eso no era de coger un mazo y poner el clavo de esto en las rieles, no, era un trabajo complejo, al uso de explosivos, al uso de las mismas rieles, o sea, un asunto técnico. Pues, me extendí un poquito en esto, por un poco por lo que tú señalas. Cuando yo decía al principio, un proceso de campaña electoral, si no pasa también del reconocimiento del rol de pueblos y nacionalidades, de acuerdo a los territorios. En el caso de la costa, del rol de los montunos, que se constituye a partir de este cruce de razas y nacionalidades, y que lo que le da una característica propia. Ahí nacen los amorfinos, los bailes, o sea, es fruto de la cultura que nace de la producción en campo. Esos son los montunos, que ahora son reconocidos incluso por la Constitución. Entonces, precisando mejor la pregunta que tú haces, compañero, yo haría más bien ahí una reflexión que está asociado a la composición del poder. Vamos a tratar un poco de ubicarnos en función de la temática, de cómo se crea poder real. En el caso de los indígenas, más allá de la historia, que eso ya lo has compartido tú, la conocemos mucho, de los 500 años, ya lo conocemos. No olvidemos, y yo lo he planteado en otros ámbitos, que hay 3 niveles de poder que constituyen el poder indígena en este caso. El poder que viene de la organización ancestral que se mantiene principalmente en zonas de la Amazonía, asociada a esa cultura, vinculada a una producción básica en el territorio, que derivó en el tema de las nacionalidades, de las etnias que llaman los antropólogos, que es una forma de organización. Esas formas de organización, principalmente de la Amazonía, derivaron en la conformación de lo que fue la Federación Shuari. Compañero, seguramente tú conoces esa parte de la historia. Estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando del Cabarén del 50. Constituyen la primera organización como federación, ¿en base de qué? Del estatuto del Estado. O sea, asociado, vinculado a las urgencias o demandas de constituirse una estructura legal ante el Estado. Constituyen la federación. Las federaciones luego fueron de los Achuar y otras federaciones, confluyeron en la conformación de lo que fue la CONAIE. Estamos hablando ya de las siguientes. ¿Por qué hago esta? Porque la CONAIE es la organización propia, jurídicamente constituida. ¿De quiénes? De los sectores de indígenas que venían de diferentes, son de diferentes partes, de diferentes nacionalidades, y hay como bastantes, principalmente en la Amazonía, que constituyen la CONAIE, que es el otro nivel de organización que tienen los indígenas, que es una de las organizaciones, yo diría, más potentes, más allá de las afinidades, ¿no?, que tengamos con su dirigencia, más potentes que tiene el Ecuador. Es una estructura territorial, pues está vinculado al territorio y a las nacionalidades. Es una estructura que tiene sus propios mecanismos de procesos democráticos internos, más allá que a veces tienen conflictos, lo sabemos. Pero eso, y el otro nivel, constituido en la década de los 90, que es el tercer nivel para el ejercicio del poder, es el movimiento político. Determinado por el Estado de las nacionalidades indígenas. Entonces tenemos 3 niveles. Entonces, cuando estos 3 niveles se articulan en forma armoniosa, en forma
real, el poder que tienen es increíble, o puede ser increíble. Bueno, tuvieron un rol protagónico en alguna decaída del gobierno, porque su organización viene desde el territorio. Entonces, donde hay una incidencia real de estos tres niveles de poder, el ancestral, el que crea legal y todo, como la CONAI, la federación, y el otro nivel que es del político. Si esos tres niveles en el territorio están articulados, el poder es inmenso, sea un cantón, sea una parroquia, sea una provincia. Entonces, un ejercicio real de un candidato, por decirlo así, que asume esa representación del movimiento indígena, tiene que asegurarse que esos tres niveles de poder estén articulados en función de esa candidatura o de esa candidatura. Entonces, vemos una tarea, si ya existe, bienvenido sea, pero una de las razones por las cuales hubo un surgir importante electoralmente de Pachacuti fue fruto de este proceso, de esta articulación real. Entonces, a diferencia de todo otro tipo de organización, el movimiento indígena tiene esa virtud, pero eso depende mucho de los liderazgos y los planes. Entonces uno dice, ¿y esto cómo cruza el tema de campaña? Bueno, hemos hablado de los planes de trabajo de los candidatos. Si un plan de trabajo no considera esas realidades reales concretas y se entrega a ciertos intereses o grupos de poder que no son necesariamente indígenas, obviamente las posibilidades de ser aceptado son menores. Que hablamos del tema del ejercicio del poder, el poder se va construyendo desde abajo, como se dice, desde la población, y se mantiene. Los otros campos, cuando se ejerce ya el poder real, bueno, entra un montón de factores, hemos visto un cruce de factores que son claves para un buen gobierno, para saber sortear esos conflictos, esos intereses que tratan de condicionar el rol del quien ha sido electo. Entonces viene otro ámbito que es complejo, pero la única garantía que va a asumir un candidato en caso de ganar es que con él esté una estructura real, en el caso de sectores altamente constituidos por indígenas, que estos tres niveles que yo señalo estén articulados y sean el principal motor del proceso, pero también los principales vigilantes para que el candidato cumpla. Que sabemos ya ha sido parte de la historia cotidiana. No, el control que viene desde la propia población. Ese es el mejor control. Entonces tenemos otro elemento. Los procesos de campaña es optimizar, yo diría, ampliar el rol que tiene la gente en el territorio. Y en el caso de los indígenas, lo que hemos señalado. Entonces, las tareas son grandes, complejas, porque hay conflictos, hay contradicciones naturales. Pero los indígenas tienen a su favor que tienen un ancestro que les permite tener una visión del mundo más allá de lo que diríamos las conflictividades transitorias o coyunturales, que les da el poder de mantenerse en el tiempo. Bueno, 500 años lo tuvieron y lo siguen teniendo. Un candidato que considera eso y trabaja en función de eso en sus candidaturas, yo creo que va a tener mejores opciones de ganar. Entre otros factores que son múltiples, este es un factor más. No sé si con eso, compañero, cubre parte de tu pregunta. Son las 21:54. Tenemos 6 minutos. A ver, yo tengo una pregunta, mi estimado Fernando. Por favor. Buenas noches con todos y todas. Pregunta, ¿cuál es el ejercicio del poder tras el ejercicio del poder de los paros? Ejercicio, perdón, dime de nuevo que no te entendí bien. ¿Cuál es el ejercicio del poder tras el ejercicio del poder en los paros? De los paros, dijiste, disculpa. Sí. ¿Cuál es el ejercicio del poder tras el ejercicio del poder en los paros? A ver si te entendí bien. O en las movilizaciones. Ya, ok. Bien, a ver, ese es otro punto interesante. Súper interesante porque, mire, hoy día estuve en una reunión de los compañeros de acá en Guayas, hay una asamblea
popular, del poder popular se llama, que articula muchas organizaciones interesantes, con una línea claramente de oposición y de resistencia también, resistencia democrática, por si acaso. Y hay un elemento clave que está asociado, que a veces las generalidades tienen un riesgo de que no permita concretar acciones bien estructuradas. Entonces, cuando uno dice el ejercicio del poder, uno lo ve en el ámbito, y es correcto, y lo fundamental de cómo se ejerce el poder ante otro poder que va a tratar de reprimir, controlar o direccionar o utilizar incluso una movilización social o una huelga o un levantamiento. Entonces, ahí viene algo que es importantísimo, que vale que la historia, yo me refiero mucho al tema de lo que fue el tema previo al 15 de noviembre. Porque en esa época, y miren, no es que me estoy saltando cada rato hacia Alfaro, bueno, hay una razón de peso por la trayectoria que tiene el proceso de la Revolución Liberal acá. En el tiempo en que hasta el 15 de noviembre, el famoso día de la masacre, yo siempre digo, la sangre no genera ideología. Hasta el 15 de noviembre, las organizaciones sindicales, mutualistas, gremiales y familias concentradas en Guayaquil movilizaron decenas de miles de mujeres. Llegaron a tal nivel de organización que incluso controlaron el territorio. El gobernador de ese gobierno de ese tiempo, Tamayo, tenía que pedir permiso para movilizarse en Guayaquil, como un referente de cuál fue el nivel de control. Como en esto estaban articulados no solo los ferroviarios, sino estaban los del asunto eléctrico, el asunto del agua, y algunos servicios estaban bajo la acción real de los propios trabajadores. Entonces, los trabajadores lograron paralizar, en unos casos direccionar. Fue en el tiempo en que hubo la mayor nivel de seguridad de la población. No hubo ni un asalto. ¿Por qué hago esta referencia? La pregunta es, ¿la movilización es solo o debe ser solo fruto de, como los compañeros resolvieron ahora, tengo entendido que luego resolvieron otras cosas más organizativas también, concentrarse en este caso el Pase Centenario y caminar por la 9 de octubre, casi ya es clásico esas movilizaciones, pero incluir otros aspectos? Eso va por el lado, o sea, de cómo tener un poder democrático en función incluso de paz, no de la confrontación violenta, porque si no ahí aplica la nueva ley esta famosa del uso abusivo de la fuerza, como dice un poeta, Pepe Regato. Estructural, por ejemplo, comisiones jurídicas, comisiones incluso médicas, por si acá haya una situación grave, ¿no? Comisiones jurídicas en caso que cojan presos compañeros, ¿no? Comisiones de comunicación, o sea, con gente que conoce el tema de la comunicación, abogados que conocen el tema jurídico. Entonces, ahí viene un rol de articulación para una movilización en donde se estructuran equipos que son parte de una estructura necesaria, además, imprescindible, diría, pero que no siempre se la conforma. Porque la gente se concentra más en la acción, concentrarse a un lado, hacer la movilización, y no se quiera que haya una confrontación, y la de pagar a veces tienen los mismos compañeros, porque no hay esa articulación a veces. Entonces, ¿cómo confrontar el otro poder? Confrontar primero con una acción consciente, con propuestas claras, no generalidades, peor aún, un listado inmenso de exigencias, porque en los estados inmensos no se termina de concretar nada. O sea, elaboración de planes desde el punto de vista de demandas o exigencias que estén bien articuladas, que no se pierdan en un sinnúmero de propuestas, concentrarse en temas que deriven una identificación de la población en lo que se está luchando o proponiendo.
saber que no solo la movilización por sí, para sí, es lo imprescindible o lo único, que hay múltiples formas de asumir la democracia en el territorio. Por decirle, comisiones o equipos de compañeros voceros que van expresamente a los medios a que los reciban para difundir lo que está pasando o lo que va a pasar. Implica la organización incluso de la propia movilización para que no sea, para que salgan unas fotos de unos cuantos y la mayoría pase desapercibido. Ese es un tema de organización interna, democrático. Que no haya compañeros que por más capaces o reconocidos un poco terminen invisibilizando al resto de dirigentes. Además, hasta por su propia seguridad, si uno termina siendo el máximo, sucede que a ese rol de vocerías, bueno, primero le da un rol protagónico y democrático a los liderazgos. Incluso, miren, en esta reunión de mañana una compañera observó que en la plataforma de lucha que se había elaborado no incluía temas sobre la mujer, por toma del feminicidio durísimo que se está dando en el país, ahora se ha implementado, exigiendo que se incluya cosas de esa naturaleza, aparte que dio una observación general a la mesa directiva, porque habían como 12 compañeros de la mesa directiva, solo había una mujer, creo que luego se incorporó otra compañera. Entonces, otra observación, a promover este respeto y distribución real de las representaciones en los liderazgos. Pero también en esos liderazgos, dependiendo las zonas, sectores. Pero si esto se da en zonas, por ejemplo, centro-sierra, bueno, que haya un rol protagónico de los dirigentes indígenas, que debe ser obvio. Pero a veces ocurre que están los mestizos, no es un problema de excluir por raza, porque eso sería caer casi en los siglos anteriores. Pero es evidente que en el caso de los indígenas tienen su representación real, porque vienen, como habíamos hablado antes, vienen desde el territorio. O sea, no son impuestos. Entonces, ahí vienen factores. O sea, yo digo, una acción de movilización y levantamiento está articulado al rol que tiene realmente esta estructura interna democrática. Cuando eso no existe, cualquier cosa puede pasar, incluso la utilización de la movilización contra X personaje o X poder o X autoridad. Y uno no sabe si eso es bueno o puede ser negativo. Le hago una reflexión final de esto. Las caídas de gobierno. La pregunta es, ¿quiénes continuaron esos gobiernos? Los mismos de siempre. ¿O no era así? Ahí hay un problema. Se plantea revocatoria y eso está bien. Hay que, obviamente, apoyar y fortalecer, más allá de todas las singularidades de quienes lo promueven. Independientemente de eso, es una propuesta necesaria, a mi criterio. Y respeto a los que no estén de acuerdo, pero la pregunta es, ¿y qué pasa después? Entonces ahí viene una pregunta que está mucho asociada al tema del ejercicio del poder. Las acciones, si no están previstas de cómo se va a ejercer esos derechos que se logran conquistar, implica ejercerlos en la acción del ejercicio del poder en algunos ámbitos del Estado. La pregunta es, ¿se está preparando la gente para eso? Me temo que no en muchos casos. Entonces, las movilizaciones tienen su peso real cuando son, por supuesto, generadores de perspectivas de futuro, por supuesto, pero también generar las capacidades propias para ejercer el poder. ¿Por qué en el 15 de noviembre y antes del 15 de noviembre hubo la masacre? Simple. Porque hubo un sector de los importadores bancarios. Había un famoso abogado Trujillo que era funcionario o era miembro del sector financiero bancario de los importadores. Banco del Ecuador se llamaba. Que se infiltró, por decirlo así, en
las reuniones de asambleas que se daban antes del 15 de noviembre y logró cambiar la plataforma de lucha. Dejar a un lado todos estos aspectos que habían demostrado ser buenos y además posibilidad de triunfo, como fue la huelga de los ferroviarios, y lo derivaron exclusivamente a exigir que el gobierno cambie la paridad del dólar, que era el interés de los importadores. ¿Y con quién se confrontaban? Con un gobierno, que eran 3 gobiernos en seguidilla. Leonidas Plaza Lazo, que fue quien instigó y el autor intelectual del asesinato de Alfaro. Después de Leonidas Plaza vino Vaquerizo y luego vino Tamayo. 3 gobiernos de la misma origen de poder político económico. Entonces la pregunta es, si hay acción, el ejercicio del poder obliga a saber qué se va a proponer y qué se va a hacer y quiénes son los que van a estar en eso. Eso va más allá de una elección. La importancia de organizarse en forma global e integral, no solo para exigir, no solo para luchar, sino también para ejercer el poder. Bueno, César, son las 22:06, aunque parece que los compañeros, déjame ver cuántos están quedando, siguen los 13 originales, o sea que no se ha ido ni uno todavía. Bueno, ahí les dejo a ustedes. Yo por mí seguiría hablando, pero creo que ustedes también ya han hablado y ahí hemos compensado. Gracias, Fernando, por todo ese conocimiento. Espero que esta jornada haya sido de provecho para todos y todas. Nos vemos la próxima semana. Y no se olviden que martes y jueves de 8 a 10 de la noche seguimos con el módulo de elaboración de planes y programas de gobierno. Que tengan buena noche. Gracias, Fernando. Muchas gracias de mi parte. Igual. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches.